En este vídeo hablamos del producto microcapa Manti Ceramic. Por supuesto, el tema es el aislamiento térmico de los edificios. Uno de los principales problemas a resolver para el ahorro de energía es precisamente la dispersión térmica de los edificios, que se produce principalmente a través de las mamposterías y los techos, y solo parcialmente a través de las ventanajes. Para resolver este problema, desde hace algunas décadas se usa la así llamada capa térmica, luego la capa aislante con materiales que logran tener una buena resistencia térmica y limitar la dispersión del calor, tanto el invierno generado en el interior de las habitaciones como el verano que proviene del exterior. Otro problema de la pérdida de calor se refiere a los así llamados puentes térmicos. Las casas y los edificios están construidos con materiales diferentes que tienen conductividad diferente. Y esto causa, por lo tanto, la presencia de puntos más fríos que otros, con riesgo de moho y condensación. Las capas térmicas tradicionales pueden ser de diferentes materiales. Se distinguen principalmente entre los materiales naturales como el corcho, la fibra de madera o la lana de roca, y los materiales sintéticos derivados petroquímicos como el poliestireno, el así llamado EPS, XPS, la astiferite y el grafito. El principal problema de los materiales de alto espesor es que necesitan cambios estructurales en las fachadas de los edificios, ya que su espesor varía de 5, 6, 8, 10 e incluso más centímetros de espesor. Claramente, esto requiere una modificación propia de las bancas, de los antepechos de las ventanas y los derrames, de todos los canalones, de la latonería, alrededor de los tejados. Si hubiera ganchos para persianas, obviamente se deberían rehacer y, por tanto, notables trabajos extra y costes consiguientes. Intervenir con las capas de alto espesor a menudo proporciona más puntos térmicos, precisamente porque la dificultad de intervenir con estos materiales donde los lugares son mínimos aumenta drásticamente. Pensemos en los derrames de las ventanas, bajo balcones, bajo alero y todo eso. Veamos ahora los principales usos de la microcapa Manti Ceramic. Podemos dividirlos en tres. Una primera aplicación posible es en los casos complementarios a una capa tradicional, por lo que para aislar precisamente los puentes térmicos donde el espesor de la capa tendría dificultades para ser colocado. Por lo tanto, los derrames de las ventanas, los bajo balcones, el bajo alero. Y esta es una primera serie de posibles aplicaciones del producto. Otra serie de aplicaciones son, en cambio, en aquellos edificios donde no es realmente posible aplicar una capa de alto espesor. Por ejemplo, los edificios históricos vinculados o los edificios que tienen restricciones de espesor debido a fachadas en la calle o restricciones de espesor para los límites con los cercanos. En estos casos, la microcapa se puede utilizar como alternativa a la capa de alto espesor. La tercera casuística es precisamente aquella, en cambio, de elegir la microcapa como único aislante del edificio, para beneficiarse de las ventajas de la microcapa, que resumimos brevemente. Ser una capa, en primer lugar, de bajo espesor que evita todos los trabajos estructurales. Es un producto ignífugo, muy duradero, completamente no tóxico y también certificado anti-moho y antihumedad. Hablar de la microcapa Manti Ceramic significa hablar de nanotecnología. Nuestro mundo durante 20, 30 años está inundado de nanotecnología, aunque a menudo no nos damos cuenta. También nuestro smartphone no podría existir si no existiera la nanotecnología. Y así, como en la electrónica, hay muchísimas aplicaciones que tienen lugar, sobre todo en los sectores más avanzados, por lo tanto, los más ricos económicamente. Por razones económicas, la nanotecnología es un sector un poco más pobre, como el de la construcción. Necesitó mucho más tiempo para poder efectivamente tener acceso y éxito. Y ahora ha podido llegar justo con la microcapa Manti Ceramic. Manti Ceramic es un producto patentado que existe en Europa desde 2014.
Es un producto que, por ejemplo, en Italia se trata desde hace 5 años, con más de 2.000 aplicaciones, a principios de 2022, y solo en el 110% del año pasado se realizaron más de 600 obras en todo el territorio italiano. Nuestra empresa es SafeEnergy.it, que es el holding que tiene la distribución exclusiva del producto en todo el mundo. El producto es fabricado por un fabricante europeo, Muster Automática, que es una multinacional con 40 años de historia, ya que fue fundada en 1982, una empresa que creó la patente del producto en 2014, pero que hace muchas otras cosas, desde el control electrónico de los ferrocarriles de media Europa hasta los instrumentos para la detección de las emisiones de gas de las grandes industrias y muchos otros sectores. Se trata de una empresa certificada en todas sus actividades, productivas y documentales, por otra parte por los más importantes laboratorios de certificación que existen en Europa, en particular por SGS, que, como quizás saben, es el certificador mundial más importante de empresas. Muster Automática tiene 2 fábricas para la producción de Manti Ceramic, una en Alemania y otra en Hungría, y una capacidad de producción considerable. Por esta razón, siempre garantizamos las entregas dentro de los 30 días posteriores al pedido. Veamos ahora cuáles son las propiedades físicas del producto, entonces. ¿Cómo lo aísla? Porque aquí estamos hablando de un producto muy diferente de los así llamados materiales tradicionales pobres. Mientras que los materiales tradicionales trabajan exclusivamente en la resistencia térmica, es decir, el calor los atraviesa completamente, pero después se ralentiza en su paso. Aquí tenemos un producto que combina un efecto de escudo térmico con el de resistencia térmica. Pero, ¿qué puede hacer este efecto de escudo térmico para el cual aproximadamente el 70% de la onda de calor no puede pasar a través de la red molecular? El principal componente del producto son las microbolas cerámicas. Hay que saber que de las microbolas cerámicas, en el mundo existen cualidades y dimensiones completamente diferentes. Aquí tenemos las microbolas cerámicas más pequeñas y más íntegras que actualmente se pueden realizar en el mundo. Esas microbolas cerámicas fueron un invento de la NASA a finales de los 90 para aislar algunas partes de los transbordadores espaciales. De hecho, vemos en la diapositiva un artículo propio tomado del sitio de la NASA que habla de este producto. ¿Cómo funcionan estas microbolas? La superficie de las microbolas tiene precisamente este efecto de escudo térmico o, dicho de manera más técnica, de reflectancia térmica. Cerca de 2/3 del calor no logran superar la superficie de las microbolas. Dentro de estas microbolas se genera el vacío cuando se producen y luego esa porción de calor que logra pasar la red molecular encuentra la resistencia térmica del propio vacío. En el diagrama que ven pueden mirar la flecha de la onda de calor que se encuentra con la superficie de las microbolas. En el interior se ve frenada por el vacío interno de las propias microbolas y luego encuentra la pared opuesta de la microbola que aún más hace reflejar la onda térmica. Manti Ceramic se caracteriza, decíamos, por las microbolas más pequeñas e íntegras que hoy en día se pueden encontrar en el mercado internacional. Por lo tanto, el tamaño muy pequeño permite una retícula molecular muy densa, llamada supersaturada, y por lo tanto aumenta la efectividad del efecto del escudo térmico. Otro aspecto muy importante, que es precisamente la patente del producto, es el filler, el así llamado aglutinante. El aglutinante que no solo es el componente que mantiene unido el producto, sino que es el componente que da la durabilidad del producto. Lo hace muy resistente. Además, lo hace higroscópicamente muy ventajoso, es decir, antihumedad y antimoho. Y dentro de los componentes nanométricos adicionales también que, con mayor razón, inhiben todo el paso del calor. Veamos una diapositiva de una toma en el microscopio electrónico.
que muestra el tamaño de las microbolas y también los cordones de los polímeros del filler que llena todas las microbolas que componen este producto. A veces nos preguntan cómo fue posible probar un producto tan complejo. Entonces fue necesario hacer diferentes pruebas y luego usar los valores individuales y sumables entre ellos. Primero se realizó una prueba de reflectancia térmica y de emisividad. Luego se calculó obviamente el calor específico y la densidad del producto. En este punto, verificado con la termoreflectancia, cuánta parte del producto no supera la retícula molecular y cuánto, en cambio, logra pasar. Se ha calculado la conductividad pura de la porción de calor, que supera la barrera de las microbolas y se ralentiza por la resistencia térmica del vacío. De esta manera, se tienen casi todos los valores necesarios para resolver las ecuaciones del cálculo de lambda. Faltaba solo uno. Fue necesario calcular los coeficientes de aducción. Porque mientras que con los materiales tradicionales se utilizan estándares que son simplificaciones de ingeniería, pero porque no son productos que tienen efectos de reflectancia térmica importante, aquí en cambio las propiedades termoreflectantes reducen drásticamente los coeficientes de aducción. Fue necesario volver a calcularlos. En este punto, se han tenido todos los elementos para resolver las ecuaciones que vemos en el cálculo de la lambda y se ha alcanzado el valor de 0,002. En realidad, de esta manera, se han identificado solo 3 propiedades fundamentales del producto, mientras que hay, al menos, una decena de propiedades para la inhibición del todo el paso del calor. Las otras están dadas por los componentes nanotecnológicos. Dado que es necesario hacer un redondeo, la tercera cifra decimal, ha sido importante analizar también a nivel nanométrico las otras propiedades para hacer aquellas correcciones que, aunque se atengan a la cuarta cifra decimal, en realidad son fundamentales para tener un redondeo correcto. Luego se calcularon lo que se llama el efecto Knudsen, en lugar de la resistencia térmica interfacial. Por lo tanto, se vio que hay correcciones basadas en el grosor del producto que varían de un 10 a un 20% de mejora y luego se pudo confirmar la lambda efectiva de 0,002. El producto tiene toda la documentación necesaria requerida por la normativa vigente. A nivel europeo se aplica la normativa 305 de 2011, que subraya el mismo concepto. Entonces, cuando se enfrenta a un material para el aislamiento térmico, una retención de calor, para ser claros, ya sea un material marcado CE, como en el caso de Manti Ceramic, si el fabricante está certificado, entonces es suficiente la declaración de rendimiento. El producto es ecocompatible, por lo que se ajusta perfectamente a todas las restricciones ambientales. Es uno de los pocos productos de aislamiento que no tiene problemas en este sentido, ya que está certificado por un laboratorio tercero como completamente no tóxico. Por lo tanto, carece de todas las sustancias tóxicas que enumeran las diversas regulaciones sobre restricciones ambientales y que, si en cambio están presentes, necesitan una verificación del porcentaje de presencia dentro de la composición química del producto. El producto Manti Ceramic está disponible en 4 versiones principales. La versión más importante es la propiamente dicha alta densidad, es decir, una versión en pasta a aplicar a la espátula, que permite hacer el espesor necesario para el cálculo termotécnico de la transmitancia que quieren lograr. Así que este es el Manti Ceramic una vez terminado en las 3 manos de alta densidad. Solo el espesor blanco, por supuesto. Aquí lo pusimos sobre una base, necesariamente de esta tableta. El producto, como pueden ver, es bastante liso y uniforme, muy resistente. Se necesita un pico para tratar de romperlo. Y luego con un ejemplo de retoque a color en el lúcido civil en la parte superior. La versión en pasta es suya, ya lista. Aplicación en varias manos con espátula. Los espesores varían de un mínimo de 2 milímetros a un máximo de 10 milímetros.
Una segunda versión del producto es de densidad media. Es el mismo producto de antes, sustancialmente sin el espesante. Por lo tanto, en versión más líquida, más fluida. Aplicable a pulverización con la bomba de pistón sin aire, pero de pistones. O aplicable también al rodillo, o para pequeñas porciones, quizás de superficies, también con brocha. ¿Cuándo se usa la densidad media? Principalmente en frisos en relieve de edificios antiguos, donde obviamente no sería fácil utilizar una espátula, o por la eliminación de pequeños puentes térmicos. Otra posible aplicación de esta versión como retoque encima de la alta densidad en lugar del enlucido civil. Esto porque la densidad media es en retoque, de hecho es impermeable y, por lo tanto, también puede ser pigmentado o teñido en la parte superior. Tenemos además la versión de baja densidad que es un impregnante transparente. Esta es una versión del producto que se aplica como la densidad media de pulverización o, si prefieren, incluso por rodillo, en algunos casos con brocha, aunque en este caso no es fácil trabajar con brocha. ¿Cuándo se utiliza? Para la corrección de pequeños puentes térmicos de piezas que deben permanecer necesariamente visibles. Entonces, no sé, como antepechos de mármol o piedra, pequeñas porciones visibles, pequeñas bóvedas de ladrillo visibles, precisamente para la corrección del puente térmico. Dado que es un impregnante, no se puede formalizar la resistencia térmica y, por lo tanto, esto es importante. La capacidad de aislamiento equivalente corresponde aproximadamente a 3,5 centímetros de un manto tradicional. La cuarta y última versión del producto se llama Technological M. Es una variante de la densidad media. Se aplica por pulverización con la bomba de pistón sin aire y sirve para aplicaciones sobre todo sobre superficies industriales y artesanales como plásticos, metales, madera, queriendo también cemento y hormigón, de todos modos de silos o de naves industriales y artesanales. Veamos ahora algunos ejemplos fotográficos de aplicaciones realizadas en casas unifamiliares y bifamiliares como en condominios. Gracias por su atención. Para cualquier solicitud de información, tanto técnica como comercial, pueden escribirnos por correo electrónico a las direcciones que encontrarán en la última diapositiva.